En Siria, el nuevo líder de los rebeldes que derrocaron a Bashar al-Assad asegura a los gobiernos de otros países que no deben preocuparse por Siria. Ahmed al-Sharaa dice que el país no está preparado para entrar en una nueva guerra. Arrancamos con este y más titulares. Al mismo tiempo que levanta el toque de queda en Damasco y alrededores, el líder de la nueva coalición rebelde en Siria asegura que los funcionarios del régimen de Bashar al-Assad implicados en torturas a presos no serán indultados, mientras toma forma el nuevo gobierno de transición. Un equipo de DW se reunió en Estambul con algunos de los millones de sirios que huyeron a Turquía de la guerra civil en Siria. Muchos se debaten entre la ilusión de regresar a su patria y el temor a perder su estatus de refugiados protegidos. Y en Perú, la presidenta Dina Boluarte plantea abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. Conectamos con Lima en busca de los detalles. Bienvenidos a DW Noticias desde Berlín. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. En Siria, el líder de la nueva coalición rebelde aseguró este miércoles que no habrá indulto para los funcionarios del régimen de Bashar al-Assad implicados en las torturas a presos. El alcance de la represión es cada vez más evidente a medida que las familias buscan a sus seres queridos en la tristemente célebre prisión de Zainaya, conocida como el matadero humano. En algunas partes de Siria la calma está llegando tras el dramático levantamiento del fin de semana, pero en otras zonas las facciones rivales siguen luchando por el control. Presuntamente este es el ataúd en el que fue enterrado Hafez al-Assad, quien gobernó Siria con mano de hierro durante casi 3 décadas antes de que su hijo, Bashar al-Assad, continuase su brutal legado. Los rebeldes prendieron fuego al féretro, ubicado en un gran mausoleo en su localidad natal de Kardaha, subrayando así su victoria sobre el régimen. Este otro edificio era uno de los lugares más temidos del país. Los sirios llamaban a la prisión de Setnaya, cercana a Damasco, el matadero humano. Ahora, una multitud de personas acude a las abandonadas instalaciones con la esperanza de averiguar el paradero de sus familiares desaparecidos. Se estima que desde 2011 unas 150.000 personas fueron detenidas o desaparecidas en todo el país. Muchos de los prisioneros liberados fueron enviados directamente al hospital, mientras que los cadáveres allí acumulados se trasladaron a las morgues, donde muchas personas buscan a sus seres queridos para cerrar un amargo capítulo de sus vidas. Los cadáveres se encontraban en salas de sal a temperaturas muy bajas. No podemos determinar la fecha de las muertes hasta finalizar todas las pruebas. Algunos presentan marcas de tortura y también de operaciones quirúrgicas, aunque todavía no podemos determinar si se robaron órganos. También hay cadáveres que presentan agujeros de bala, probablemente fueron ejecutados. La búsqueda de parientes muertos de las familias contrasta enormemente con la vida que ha regresado a otros lugares de la ciudad. Los mercados en Damasco reabrieron sus puertas y en ellos reina un ambiente de optimismo. No me esperaba esto, la gente está feliz, realmente feliz. Espero que todo el mundo venga a Siria, donde ahora se está muy bien. Dicen que esto ahora es un caos, pero no hay ningún problema y la situación es excelente. Estamos en una fase de transición que debemos superar. Es una fase transitoria que esperemos se resuelva bien para estar mejor que antes. Los líderes provisionales del país levantaron el toque de queda en la capital para que la gente regrese al trabajo y ayude a la reconstrucción. Aunque nadie sabe qué sucederá en los próximos meses, los sirios parecen estar listos para un cambio. Y para saber si los sirios están listos para el cambio, o por lo menos adaptándose al mismo, hablamos con el periodista Joan Cabasés, que está allí en Damasco y tuvo la oportunidad este miércoles de entrar al que hasta hace apenas 4 días era aún el palacio presidencial de Bashar al-Assad. Esto nos contó.
Hoy hemos estado en el Palacio Presidencial de Damasco, del gobierno anterior de Bashar al-Assad, pero hemos visto como ya están allí los nuevos inquilinos, los miembros de Hayat Tahrir al-Sham, esta milicia rebelde y extremista que ha ocupado el poder en parte de Siria. Hemos podido hablar con algunos de sus miembros y ellos se muestran muy ilusionados con lo que está por venir en este país, pero evitan ser concretos a la hora de explicar con detalle las políticas de gobierno que van a traer a este país. Hemos podido constatar como algunos de sus miembros son de países como Uzbekistán o Turquía. Ellos no hablan árabe ni habían estado tampoco nunca en este país, en Siria, pero aseguran, están convencidos de que pueden ser parte de un esfuerzo por construir una Siria mejor. Luego hemos estado en algunos de los mercados que hoy han abierto en esta ciudad por primera vez desde la caída de Bashar al-Assad, y ellos, muchos trabajadores, se mostraban contentos, incrédulos con el hecho de que ya no hay funcionarios del Estado que los coaccionan o que les exigen tributos. También hay que decir que ha habido unos días en los que la vida ha estado en alto, pero ahora poco a poco toda la sociedad civil está retomando la normalidad de nuevo, algo que significa que Hayat Tahrir al-Sham se está afianzando en el poder. Y la caída del régimen de Bashar al-Assad abre la posibilidad de que millones de sirios que hace más de una década huyeron a causa de la guerra civil en Siria puedan regresar a su país. Con más de 13 millones de desplazados tanto dentro como fuera de Siria, la guerra civil provocó la mayor crisis de refugiados del mundo. Turquía acoge a la mayor parte de esta comunidad con más de 3 millones de refugiados. Le siguen Líbano, Jordania e Irak. En Europa, Alemania es el país que alberga a la mayor población siria fuera de Medio Oriente, con más de 700.000 personas registradas como refugiados o solicitantes de asilo. Un equipo de DW conversó en Estambul con algunos de ellos para conocer de primera mano sus planes, ahora que la situación en su país ha dado un giro tan drástico en apenas unos días. Para el ingeniero sirio Ali Suasi, este es el mejor momento de su vida. Nuestros sueños se han hecho realidad. Gracias a Dios. Llevamos 15 años esperando este día. Hemos sido muy pacientes, fue muy difícil. Sufrimos. Nos convertimos en refugiados. Nuestro país quedó en ruinas. No hay palabras para describir lo feliz que soy. Como Suadi, muchos refugiados sirios están listos para regresar a casa tras años de exilio. Podemos regresar a nuestro país y reconstruirlo, hacerlo mejor de lo que era antes. Sufrimos la opresión de Assad y muchas dificultades, pero gracias a Dios sobrevivimos y tuvimos la oportunidad de vivir aquí en Turquía. Muchos han reactivado planes de retorno que llevaban años congelados. Faruk Nekar, dueño de una tienda de telefonía, también vende maletas. Claro que queremos irnos en 1 o 2 meses. Estamos vaciando la tienda poco a poco, deshaciéndonos de todo, y después me iré. Tenemos nuestra tierra, nuestra casa allí. Nuestra casa está en ruinas, nuestra fábrica también. Pero voy a empezar desde cero. Llegué aquí con $100 y me voy con 1.000. Pero da igual. Vine sin nada y regreso sin nada. Yusuf Ahmed aspira a ofrecer lo mejor de ambos mundos a sus hijos, dividiendo su tiempo entre su tierra natal y su país adoptivo. Si Dios quiere, regresaremos, pero no ahora. Hay que esperar. La guerra sigue, no hay un gobierno definido en el país, así que no me voy a ir por el momento. Esperaré al menos 6 meses o incluso 1 año. Si voy, montaré un negocio allí, pero mantendré mi trabajo aquí. Más allá de los aspectos prácticos, el retorno plantea cuestiones emocionales para muchos refugiados sirios que han echado raíces en Turquía. Los sirios queremos regresar, pero una parte de nosotros también desea quedarse. Aquí nos hemos convertido en una familia y hemos forjado lazos con otras personas. Muchas mujeres turcas se han casado con hombres sirios y muchos hombres sirios con mujeres turcas. Vivimos juntos en paz, gracias a Dios. Este es el punto por el que muchos refugiados sirios esperan cruzar de regreso a su tierra natal.
No obstante, al dar ese paso, la mayoría perderá su estatus de protección temporal en Turquía. Un retorno cargado de esperanza, pero también de incertidumbre. Hicimos ahora con un breve repaso de otras noticias destacadas también de Medio Oriente. Según funcionarios palestinos, una veintena de personas murieron en bombardeos israelíes la pasada madrugada en la Franja de Gaza. Fuentes médicas informaron de que varios miembros de una familia murieron al ser bombardeada su casa, situada en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. Israel argumenta que Hamás, considerada una organización terrorista por varios países, sigue lanzando proyectiles desde Gaza. El ministro de Refugiados de Afganistán, Khalilur Rahman Haqqani, murió este miércoles tras una explosión en la capital, Kabul. Haqqani, en estas imágenes durante una visita a la provincia de Host hace 2 años, es el oficial de más alto rango asesinado desde el regreso de los talibanes al poder en Afganistán. De momento, nadie ha reivindicado el atentado. Y Alemania está un poco más cerca de unas elecciones anticipadas. El canciller Olaf Scholz presentó este miércoles oficialmente ante el Bundestag la petición para someterse a una moción de confianza. Será el próximo lunes 16 de diciembre. Si no hay sorpresas de última hora, Scholz no conseguirá la mayoría absoluta en el Parlamento. Por lo tanto, se da por hecho de que la votación del lunes llevará a la disolución del Bundestag y la celebración de elecciones el próximo 23 de febrero, que es la fecha acordada por socialdemócratas, verdes y la oposición conservadora de la CDU-CSU. Recordemos que el pasado 6 de noviembre, Scholz expulsó del gobierno a los liberales del FDP y dio por finalizada la coalición tripartita con la que gobernaba desde 2021. Y nos vamos a Estados Unidos, donde el Pentágono afirma que no hay pruebas de ninguna actividad extranjera o enemiga relacionada con una serie de avistamientos inexplicables de aviones no tripulados sobre el estado de Nueva Jersey o drones. Ninguno ha sido derribado y las autoridades afirman que no suponen una amenaza para las instalaciones militares. El FBI dice que está haciendo todo lo posible por averiguar qué está sucediendo. Docenas de drones más grandes que los utilizados por aficionados fueron vistos en Nueva Jersey durante las semanas recientes, sobrevolando cerca de instalaciones importantes como un centro de investigaciones militares y uno de los campos de golf del presidente electo Donald Trump. El FBI solicitó la cooperación ciudadana durante la semana pasada y algunos residentes reportaron haber visto drones en otras áreas. El miércoles, el director asistente del FBI, Robert Wheeler, fue asediado a preguntas al testificar en el Congreso. Sabe, a veces siento como si estuviera en la dimensión desconocida. Cada mes la gente viene aquí, testifica, pero no se obtienen muchas respuestas. Es algo preocupante, frustrante. ¿Usted me está diciendo que no sabemos qué demonios son estos drones en Nueva Jersey? ¿Es eso correcto? Correcto. Es una locura, es una verdadera locura que no sepamos qué son esos drones. Aún no atribuimos los hechos a un individuo o a un grupo. Estamos investigando. No tengo una respuesta sobre quién o quiénes son los responsables de los vuelos de los drones. Estamos investigando activamente. Los drones también entraron en la conferencia de prensa de la Casa Blanca. ¿Ha determinado el gobierno federal si los artefactos son controlados por entidades extranjeras? ¿Sabe si están realizando tareas de vigilancia? No puedo hacer ningún tipo de predicción o comentario al respecto. El Departamento de Seguridad Nacional y el FBI están investigando, así que debe consultarlo con ellos. No puedo agregar más que estamos siguiendo el tema de cerca. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, habló de drones muy sofisticados y agregó que se toma muy seriamente la situación. Un senador solicitó un estado de emergencia limitado que prohíba el uso de drones. Y seguimos en Estados Unidos, pero no con drones que se mantienen a cierta altura, sino con la inflación que sube un poquitito, ¿no? Así es el segundo mes consecutivo, Leandro, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Y es que llevaba una tendencia de 6 meses a la baja, pero los 2 últimos meses ha ido a la alta. En noviembre, por ejemplo, la inflación se situó en 2,7%, un alza que se suma a los desafíos que enfrenta la Reserva Federal para situar la inflación en su objetivo del 2% anual a largo plazo,
lo que podría llevar al desaceleramiento del ritmo de los recortes de tasas de interés de referencia en los próximos meses. Por su parte, la inflación subyacente, es decir, aquella que excluye el precio de energéticos y alimentos, se mantuvo en el 3,3% interanual. Esta cifra es clave porque la Fed se fija en ella para decidir la tendencia de los tipos de interés. Y sobre esta inflación que sigue sin alcanzar la meta del 2%, hablaremos con nuestra analista financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, te saludo con mucho gusto. Se trata de la inflación más alta desde el mes de julio, sin duda, pero no parece que haya preocupado sobremanera a los mercados. ¿Dónde está la buena noticia? Sí, después de meses de escaso avance en la rebaja de la inflación, noviembre llega con una lectura por encima de lo registrado en octubre. Del 2,6% se pasa al 2,7%, los precios subieron un 0,3% en el cómputo mensual, tras subir un 0,2% en los meses anteriores. Y la subida llegó por parte de los precios de los alimentos, que han subido un 0,4%, y de la energía. También suben los precios de los automóviles. Pero sí es verdad que hay una buena noticia, y en el detalle de las cifras del Gobierno se ve que los costes de alquiler empiezan por fin a ceder. Se ha estado esperando durante meses, que han sido casi años, y el pasado mes de noviembre por fin la inflación en este gasto, que supuso casi el 40% de la subida de los precios, ha sido del 0,3%. En el pasado, estos precios de los alquileres han llegado a suponer el 60% y casi el 70% de la subida de la inflación. Queda por ver, por supuesto, que se mantenga, que se haga tendencia y que se consolide, y así se venza el último escollo para llevar la inflación alrededor del 2%. Bueno, Ana, y mientras esto ocurre, la Reserva Federal se reúne la próxima semana. ¿Qué tanto cambia este repunte de la inflación del que acabamos de hablar las cosas para la autoridad monetaria? Nada, se da por sentado que con esta inflación la Reserva Federal se va a ajustar al guión y rebajará un 1/4 de punto las tasas de interés el próximo miércoles. Será la tercera rebaja en el año, que suma 100 puntos básicos de bajada en 2024. ¿Qué pasará en 2025? Pues algo más complicado. La semana que viene se van a conocer las proyecciones que presenta la propia Reserva Federal, y que en septiembre ya apuntaba a que habría una rebaja de 100 puntos básicos en el año que viene. Pero hay nubarrones en el horizonte. Por un lado, el crecimiento de la economía es más fuerte de lo que se pensaba, y el mercado laboral sigue también fuerte, lo cual puede avivar la inflación. Y por otro lado, llega Donald Trump a la Casa Blanca con el mandato de imponer aranceles a las importaciones. Donald Trump dijo el pasado domingo en una entrevista televisiva que no creía que los aranceles fueran a subir la inflación, pero tampoco se comprometió, dijo que no garantizaba nada, que no garantizaba el mañana. La actual secretaria del Tesoro dice que la inflación sí que se va a descabalgar con estos aranceles. Bueno, Ana, por lo pronto nos ocuparemos de lo que pase la próxima semana. Muchas gracias desde Nueva York. Hasta la próxima. Y venimos a Alemania, donde la industria siderúrgica de este país está en crisis. Los elevados precios de la energía y la competitividad de China ejercen una enorme presión sobre el sector. El sindicato alemán IG Metall organizó este miércoles una protesta en la ciudad de Kreuztal, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, donde se encuentra la división acerera del gigante ThyssenKrupp. El mayor productor de acero de Alemania ha anunciado planes para suprimir 11.000 puestos de trabajo, es decir, pasa de 27.000 a 16.000. Los trabajadores alzan sus voces mientras esta planta siderúrgica prevé cerrar por completo. Y de Alemania a Brasil, el precio del café sigue en aumento y alcanza máximos históricos en las bolsas de materia prima mundiales. La empresa holandesa cafetera JDE Peet's, una de las mayores del sector, anunció este miércoles una subida de precios de un 30% en Brasil a partir de enero del 2025. Un incremento que también está relacionado con el cambio climático. Brasil, el mayor productor mundial de café, sufre repetidamente de periodos de calor como el de este año, que además se ha agravado por haber sido extremadamente seco. Una situación que influye en el crecimiento y la cosecha de los granos de café, de cuyas exportaciones depende la economía brasileña. Se espera que dicho contexto también influya en los bolsillos de los consumidores europeos. Y nos quedamos en Brasil porque nos preocupa la salud del mandatario.
Exactamente, hablamos de Luis Ignacio Lula da Silva, que será operado por segunda vez en una semana, este jueves, para frenar una hemorragia intracraneal, según informó el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo. El mandatario de 79 años se someterá a una embolización de la arteria meningia media. Es un procedimiento poco invasivo que puede utilizarse para impedir nuevos sangramientos en el interior de la cabeza. En un primer momento, el equipo médico del presidente no mencionó esta segunda operación. Lula ya había sido intervenido quirúrgicamente el martes para drenar por completo el sangramiento detectado entre el cerebro y el cráneo a raíz de un golpe que había sufrido el 19 de octubre en su casa. Y en uno de nuestros temas de titulares hablamos de Perú, en donde la presidenta Dina Boluarte propuso poner en debate la pena de muerte a violadores de menores, tras el reciente asesinato de un adolescente de 12 años en Lima, que conmovió a la opinión pública. La pena de muerte no es aplicable en Perú desde que entró en vigencia la Constitución de 1979, que solo la permite para traición a la patria. Paralelamente, el gobierno peruano promulgó también este miércoles una ley que prohíbe la detención preventiva de policías que causen lesiones o muertes con su arma reglamentaria. Esta norma entrará en vigencia este mismo jueves. Y para saber más sobre el debate que propone abrir la presidenta Dina Boluarte en Perú, conectamos con el periodista Jason Latorre en Lima. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores, dijo Boluarte. Más allá del momento elegido, cuando la sociedad peruana está especialmente sensibilizada por el reciente asesinato de la niña de 12 años, ¿existe, Jason, el apoyo de la sociedad y de la política a esta propuesta? ¿Cómo estás, Leandro? Por una parte, el Congreso de la República señala que esta no es la medida adecuada para frenar tanta delincuencia, tanta injusticia, tanto sicariato, tanta extorsión o, en este caso, violaciones sexuales a menores de edad. Lo que ellos consideran es que esto va a tomar mucho tiempo, aproximadamente 4 años. Incluso abogados constitucionalistas han señalado que retirarse del Pacto de San José, de este tratado, va a tomar un tiempo muy regular, y por esta razón es que proponen otra serie de alternativas, como la reforma integral del sistema de justicia. Por un lado, lo dice el Congreso de la República, pero hay otra parte, otra facción del Congreso de la República que señala que sí es una medida adecuada y que se debería abrir el debate. Recordemos que esto vendría a ser una discusión no solo de ejecutivo y legislativo, sino también una discusión con diferentes juristas y órganos del Estado peruano. Pero vamos a ver si es que funciona realmente esta medida que está proponiendo la presidenta. Esto vendría a ser una reforma constitucional. Por ende, tendría que ser luego pasada al Congreso de la República para que pueda aprobarse en 2 legislaturas con aproximadamente al menos 87 votos a favor en 2 legislaturas. Esto es la figura que requiere una reforma constitucional y así tendría que ser. Pero sin embargo, básicamente, Leandro, lo que han señalado es que una manera de retirarse del Pacto de San José, el mismo que lo integran 26 o 28 países aproximadamente, va a ser bastante complejo y tomaría 4 años aproximadamente. Jason, brevemente, porque nos queda poco tiempo, otra decisión que genera debate es la ley que mencionamos antes, que promulgó el gobierno peruano y que prohíbe el arresto de policías que maten o hieran con su arma reglamentaria. Es decir, prohíbe concretamente a los fiscales pedir prisión preventiva. ¿Se abre de alguna manera una etapa de impunidad para la policía en Perú? Muchos hablan de una impunidad, y es que la policía por algunas partes no está muy bien vista, porque hay ciertas injusticias cometidas incluso por mismos integrantes de la Policía Nacional. Hace poco se hizo tendencia pública un acontecimiento de descuartizamiento por parte de un efectivo de la policía a una mujer, así que, digamos, la reputación de la policía está bastante cuestionada, pero esto es considerado por un sector de la sociedad y también por un sector del legislativo como una medida adecuada, porque mucho tiene que ver el factor de la legítima defensa, y es que se considera que los policías están atados de manos al no poder hacer frente a la delincuencia utilizando las armas de fuego, y es por esta razón que se considera que se le debe dar mayor flexibilidad, y por eso se ha propuesto, y ya es una ley,
que va a aplicar a partir del día 12 de diciembre, que los policías, o que en este caso la Fiscalía, no tenga la facultad de poder dictar detención preliminar o prisión preventiva contra la Policía Nacional, contra efectivos que hagan uso de su armamento de reglamento durante sus funciones. Es decir, una ley que empieza este mismo jueves. Gracias, Jason Latorre, por todas tus explicaciones desde Lima. Y como es tristemente habitual en los últimos años, caravanas de migrantes, mayoritariamente latinoamericanos, pero también de otros países, atraviesan México intentando llegar a la frontera sur de Estados Unidos para ingresar a ese país. Sin embargo, la investidura de Donald Trump como presidente el próximo enero está haciendo que muchos cambien de opinión y se decidan por otros destinos. Trump ya amenazó con declarar el estado de emergencia en Estados Unidos y recurrir al ejército para llevar a cabo lo que él mismo calificó como la mayor operación de deportación. Saben de dónde huyen, pero no qué les espera en el destino que eligieron. Los migrantes de esta caravana, en su mayoría venezolanos, intentan subirse a los trenes de carga para desplazarse de Coatzacoalcos, en el sureste de México, a la capital del país. Una empresa de lo más riesgosa. Desde la victoria de Donald Trump en los comicios presidenciales estadounidenses, muchos migrantes decidieron cambiar el destino de su travesía. Como Carolina González, quien viaja con su hija de tan solo 2 meses. Sí, pero tengo que llegar a Ciudad de México para poderme sacar los papeles. Y porque en Tuzla no tengo consulado de Venezuela. Pero entonces tengo que viajar para acomodar los papeles y no puedo viajar porque migración me retrocede. ¿Cuál es el fin de ustedes? ¿Nada más llegar a Ciudad de México? A Ciudad de México. ¿Ya no quieren llegar a Estados Unidos? No, ya se puso difícil, ya no. ¿Por qué? Y por el presidente de allá. Otros todavía conservan la esperanza de ingresar a Estados Unidos antes del cambio de inquilino en la Casa Blanca. Sin embargo, las autoridades mexicanas tampoco se lo ponen fácil. Estamos desesperados, queremos llegar antes de que finalice este año, pero con migración, pisándonos los talones, se nos ha hecho imposible. Ya no hallamos cómo hacer para subir hasta frontera. Mire que no nos sale el permiso. Yo tengo tres meses aquí en México y no me ha salido el permiso. Así, y al igual que otros migrantes en todo México, seguirán arriesgando sus vidas por un futuro mejor. Y hasta aquí llegamos en esta edición de DW Noticias, pero hay mucho más en nuestras redes sociales en donde actualizamos la información minuto a minuto gracias a un grupo de profesionales, mis colegas, que trabajan las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo me despido deseándoles un buen miércoles allí donde estén.